El Ministerio Internacional Luz a las Naciones presenta al pastor Hernán Alberto Cortés con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si desea adquirir este material u obtener más información, comuníquese a esta emisora o al email predicas-hernancortes@yahoo.com o visite nuestra página en internet www.delaltísimo.com. Dale la mano a aquel que está a tu lado. Dile: Dios te bendiga. Puedes tomar asiento, vamos a compartir palabra de Dios. Esta es una palabra muy especial. ¿Sabes? Cuando recién comencé a predicar la palabra hace más de 21 años, esta fue tal vez la primera palabra. Si no fue la primera, seguramente fue la segunda palabra que me dio Dios. Nunca he predicado dos mensajes, al menos consciente. Nunca lo he hecho en más de 21 años. Pero sin embargo, Dios me trajo al corazón de hablarte nuevamente de esta palabra. Esta es la historia de una mujer. La historia de alguien que todo lo que tenía lo había perdido. ¿Sabes? Cuando tú pierdes parte, tú dices: bueno, con lo que me queda voy a recuperar lo que he perdido. Si tú has perdido un porcentaje, tú te consuelas con lo que te queda, aun cuando no puedes recuperar lo que has perdido. Pero cuando tú pierdes todo y no hay esperanza de recuperar lo que has perdido, y no hay consuelo, nada que te quede para consolarte. Tú pierdes una casa, pero tienes otra. Algunos dicen: pastor, he perdido mi esposo, pero tengo mis hijos. Y a veces pierdes algo y te queda otra parte. Y esto es lo que te da ánimo, son los motivos para vivir, lo que te queda. Pero ¿qué tal cuando lo que pierdes es todo lo que tenías y no hay más? Y no se puede reemplazar, y no se puede salir a comprar. La Escritura dice que esta mujer había perdido a su único hijo. No había forma de reemplazarlo. Un hijo es irreemplazable. No lo reemplaza siquiera otro hijo. Cada hijo es único. Tú pierdes un hijo y los que quedan no reemplazan. Dice la Escritura que el Señor se dirigía a aquella ciudad. Pero sin embargo, antes de que el Señor llegase, la historia lo cuenta así en el libro de San Lucas, capítulo 7, verso 11. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice el Señor: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y le dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Esta es palabra viva y poderosa de parte de Dios, y la recibimos con un aplauso glorioso, glorioso y más glorioso, que suba hasta la eternidad de los cielos. Te alabanza y toda oración. Aleluya y aleluya. Qué bueno es Dios. Según cuenta esta historia, el Señor iba a Naín. Él tenía planes en Naín, la ciudad de Naín. Sin embargo, dice que cuando él estaba llegando a la puerta para entrar, para que la bendición entre, dice que esta mujer salía de la ciudad. Así cuenta el versículo 11. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. ¿Sabes? Se encontraron dos clases de personas, y dos multitudes por poco se chocan. Unos eran los que entraban y los otros eran los que salían. Unos eran los que iban con esperanza y los otros eran los que salían sin esperanza. Unos son los que se casan y tienen todos los sueños. Otros son los que se están divorciando y lo han perdido todo. Unos son los jóvenes que entran a la vida a vivir y a cumplir sus sueños, y otros son los adultos que han bajado los brazos y dicen: el mundo fue siempre igual y no se puede vivir en este mundo. Dos clases de personas, unos con esperanza y otros sin esperanza. Unos con esperanza de vida y otros con la esperanza de la muerte o la maldición de la muerte. Unos riendo y otros llorando. Dos clases de personas, así en la ciudad. Naín puede ser el ejemplo de tu ciudad, tranquilamente.
quienes llegan a la ciudad con esperanza y quienes dicen, yo me voy a vivir con mis padres, porque aquí no tengo trabajo, no tengo donde vivir, todo cuesta el doble, aunque sea voy a construir algo detrás del terreno de mis padres y voy a pasar el tiempo ahí. Unos que salen a buscar trabajo y otros que los han despedido y no encuentran trabajo. Unos que ríen y otros que lloran. Unos que están sanos y otros que andan deambulando enfermos por cuánta clínica hay, hospital, tratamientos costosos, tratamientos fetichistas o de supersticiones. Dos clases de multitudes, dos clases de personas, dos realidades distintas. Dice que el Señor tenía planes para Naín, porque en Naín había gente que sufría. El Señor no iba a Naín a hacer un tour. El Señor no iba a conocer la ciudad de Naín. El Señor iba a llevar mensaje de esperanza a la ciudad de Naín. Nosotros no hemos venido a este lugar a ver la ciudad. Hemos venido a este lugar a traer tu mensaje de esperanza. Hemos recorrido muchísimas ciudades muy turísticas que la gente paga miles y miles de dólares para estar allí un par de días. En muchas ocasiones apenas tenemos tiempo para salir y dar una vuelta en el centro. No tenemos tiempo siquiera para recorrer los lugares turísticos y demás. Mas eso no nos preocupa a nosotros. Nosotros vamos con una expectativa y una expectativa de fe, de poder, de bendición. Hemos ido a ciudades turísticas donde las discotecas están esperando que la gente entre, donde los restaurantes están invitando a la gente para que entren, donde quiera que tú vayas, en cualquier comercio, están esperando que las multitudes lleguen. Y nosotros hemos abierto puertas en lugares como este y las multitudes comenzaron a entrar a buscar palabra de Dios. Afuera había toda clase de atracciones, toda clase de lugares turísticos para visitar, para recrearse en ellos. Sin embargo, había una clase de personas que ya no querían conocer Naín, que ya no les bastaba Naín, que Naín no tenía sentido si había perdido a su ser querido, a su único hijo. Dice la Escritura, esta mujer era viuda y su único hijo había muerto. ¿Qué esperanza tenía? Tenía que salir y enterrar, porque los muertos se entierran afuera de las ciudades. En aquellos días, los muertos se enterraban afuera de las ciudades. La gente iba a llorar afuera de la ciudad. Es como el que está triste, dice, no, a vos no te voy a invitar a la fiesta porque estás mal. Tienes que venir con otro espíritu, con espíritu de alegría. El Señor tenía planes para Naín. Y dice que Él se dirigió a Naín, pero aparentemente llegó tarde. Cuando Él estaba por abrir las puertas o atravesar las puertas de Naín, alguien salía de las puertas de Naín en derrota, en tristeza. El Señor ha llegado a tu corazón hoy a través de este mensaje, aquí en esta gran cruzada. Donde quiera que este mensaje esté llegando, a diferentes países del mundo, este es el momento en el que el Señor se acercó a ti y tú dices, si hubiese escuchado lo de Dios un tiempo atrás, si me hubiese acercado a Dios años atrás, mi vida habría cambiado. Mas ahora ya es tarde. Algunas jóvenes dicen, pastor, tengo 2 o 3 hijos en soltera, ¿qué puede hacer Dios ahora? ¿Cómo arreglar mi situación? No he estudiado, no hice nada de mi vida, ¿cómo Dios podrá bendecirme? Estoy enfermo, he caído en las drogas, en el alcohol. Mi carácter y mi vida son un desastre. ¿Cómo Dios podrá arreglarme? Siento como que Dios ha llegado un poquito tarde. Casi nos encontramos a tiempo, pero llegó un poco tarde. La Escritura cuenta así. Dice la Biblia, capítulo 7 del libro de San Lucas, verso 11. Aconteció después que Él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con Él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, único hijo de su madre. Él estaba cerca, pero de repente alguien salía llorando y toda una multitud acompañaba. Toda una multitud que quería hacer algo. Muchos que conocemos, seres queridos, que de una u otra manera quieren hacer algo por nosotros, lo único que pueden hacer es acompañarnos en el llanto, porque nadie puede cambiarnos. Nadie ha podido cambiar el carácter de aquel varón que durante toda su vida se ha forjado con un carácter rudo, con un carácter duro, con un carácter irritable, con un carácter violento. Nadie lo ha podido cambiar. Su madre no lo pudo cambiar, su padre no lo pudo cambiar, sus seres queridos no pudieron cambiarle. Lo único que hicieron fue acompañarle, caminar al lado de él, pero nada más. No hubo posibilidad de cambio. Puedes estar rodeado de una gran multitud en tu trabajo, en la universidad, en la escuela, en la fábrica, pero ellos lo único que pueden hacer es acompañarte en tu dolor. Cuando alguien se muere, vienen y le dicen, te acompaño en tu dolor, te doy mi pésame. Lo acompañan en el dolor. Son seres humanos, no tienen posibilidad para revertir situaciones que son definitivas. Aquel que consume drogas, viene un amigo y le dice, bueno, ojalá
algún día salgas de las drogas. O viene el otro que dice, ¿por qué no me invitas? Nadie le puede hablar de un cambio, nadie le puede hablar de algo nuevo. Dice que la multitud que acompañaba a esta viuda simplemente le acompañaba. Ella iba llorando y la multitud no hacía otra cosa que llorar o mostrarse entristecida por la desgracia de esta mujer. Esta palabra es el reflejo de nuestras vidas. Muchos han tratado de acompañarnos a la vida, compañeros, maestros, amigos, vecinos, pero nadie ha podido cambiar nuestro dolor, nadie ha podido revertir la situación, nadie tiene ese poder, solamente Cristo lo tiene. La gente hubiese deseado tener otra realidad para esta mujer, brindarle otra realidad, pero no podían hacer nada, excepto decir, vamos a acompañarla hasta que lo entierre, hasta que se acabe todo, se olvide del dolor y ya está. Pero ese es un error. Una madre nunca se olvida de su hijo. Un varón que ha perdido a su esposa nunca se olvida de ello. Alguien que ha tenido grandes fracasos no puede sacarse de la mente esos fracasos. Y la multitud piensa que lo va a enterrar y se va a acabar todo. Pero sin embargo no se acaba. La frustración continúa, el corazón continúa herido. Dice la Escritura que esta mujer, esta viuda salía de Naín y Jesús se acercaba a Naín. En Naín había mucha necesidad. A veces llegas tarde y a veces parece que no tan tarde, y a veces temprano. Para esta mujer parecía muy tarde, pero los planes de Dios nunca llegan tarde. Parece tarde, pero nunca es tarde para Dios. Yo no sé cuál sea tu realidad hoy. Tal vez eres un varón que ha predicado la palabra y has esperado un tiempo de bendición y tú dices, nunca llegó. Pastor, bajé los brazos. En una oportunidad, cuenta la historia, cierto hombre se dispuso a bendecir a Dios, a honrarle. Construye un altar de piedras. ¿Sabes? Un altar de piedras tiene muchos significados y es muy hermoso saberlo. Un altar de piedras no es un montón de piedras y nada más. Yo te animo a que algún día lo construyas en tu casa, en el patio de tu casa. Un pequeño altar, un pequeño cuadrado hecho de piedras. Pues tiene sus secretos. Tienes que poner las piedras más grandes abajo. Es lógico. Y las más pequeñas las vas poniendo arriba. Cada piedra tiene su forma. El desafío es que tú debes buscarle el lugar justo para esa piedra. No puedes ponerlo así al azar, apresuradamente. Tú miras las piedras y ven cómo han quedado las bases de las piedras. Se ha formado un piso compacto. Es la primera hilera. Ahora tienes que seguir con la segunda, la tercera, la cuarta y así sucesivamente hasta que aquel cuadrado de piedra maciza, sólido, esté levantado. Es todo un desafío. Cada piedra solo sirve para uno o dos lugares específicos, nada más. Tú no puedes poner una piedra en cualquier lugar, porque cuando quieras usar ese altar y pongas algo sobre él, se desmoronará. Imagínate que sobre el altar, en algunos casos sacrificaban hasta bueyes. No podía ser un altar muy débil. ¿Sabes? La Escritura compara nuestro corazón con un altar, nuestra mente con un altar, el cual se va construyendo en el transcurso del tiempo y se va acoplando. Cada parte se va poniendo en su lugar hasta que luego nuestro altar sea sólido, nuestro altar sea firme, nuestras convicciones, nuestra fe sean fuertes y que puedan soportar el peso de la fe, sobre el cual algunos descansarán. Es como un bastón ayuda para que alguien camine. Tu fe servirá para que otro se sostenga. Tu fe servirá para que puedas ofrecer a Dios un canto, una alabanza, una vida de esperanza, una vida de gozo. Es todo un desafío el altar y es muy hermoso saberlo. Cada piedra va en su lugar. La iglesia, los creyentes, construimos un altar y cada uno ocupa un lugar. A veces uno quiere ocupar un lugar que no le corresponde y eso provoca que el altar se destruye. Luego, acercarse a Dios cuesta más, porque hay hombres en lugares donde no deberían estar, mujeres en lugares donde no deberían estar. Así dice la Escritura. He visto reyes andar de a pie y hombres comunes andar a caballo. No corresponde. El rey tiene que andar a caballo. El hombre común tiene que andar a pie. He visto hombres que han recibido honra que no les corresponde y hombres a quienes les corresponde honra, pero no se la han dado. La Escritura cuenta esta historia y dice que el Señor tenía un plan. Ahora tú piensas que el Señor no sabía que en Naín había una mujer que necesitaba ayuda. Él lo sabía, pero los planes de Dios eran más profundos y iban más allá.
El Señor podría haber llegado 12 horas antes, 24 horas antes, pero el Señor no quiso llegar. El Señor quiso hacer una obra que solo Él puede hacer. Podría haber llegado el Señor un año antes a tu vida. Tú dices, pastor, un año antes lo necesitaba mucho. Pero el Señor no consideró propicio el momento. El Señor consideró propicio este momento. Tú dices, pero pastor, he tenido que sufrir tanto. La viuda dijo lo mismo. ¿Por qué esperar y por qué me hizo sufrir tanto? Podría haber venido antes y mi hijo no moría. Pero la gloria de Dios tenía que mostrarse. El poder de Dios tenía que hacerse ver. Reuniones como estas hacen que los corazones de los incrédulos se abran, que los ojos de los incrédulos queden grandes, que la boca de los hombres y mujeres que no podían creer en Dios queden boquiabiertos ante la gloria de Dios. Y el Señor nunca va a llegar tarde. Siempre el Señor llega a tiempo, aun cuando a nosotros nos parece tarde. Dice la Escritura que esta mujer era muy tarde para ella. Se lo cruzó al Señor y ella siguió llorando. Dice la Escritura así. Capítulo 7, verso 12, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Ella miró a la multitud, miró al Señor, pero siguió llorando. El Señor se acercó y se dirigió a ella y le dijo, ¿sabes qué? Ya no llores más. Ahora estoy cerca de ti. Y ahora tengo un plan para ti. Y ahora hay un propósito específico para ti. ¿Cómo es el propósito que el Señor tiene en esta hora? Tú que estás derramando lágrimas por un matrimonio frustrado. Tú que estás derramando lágrimas por una enfermedad cuyo diagnóstico es un diagnóstico severo. Tú que estás derramando lágrimas porque has perdido tu trabajo. El Señor dice, podías llegar antes, pero he esperado que pierdas tu trabajo para llegar. Tú dices, Señor, ¿por qué esperas a que haya perdido todo para llegar a mi vida? Esta mujer lo había perdido todo. ¿Por qué has llegado tarde? Aún no es tarde. Este varón construye un altar y dice que entonces pone animales sobre el altar como una ofrenda a Dios. Antes no había dinero para ofrendar a Dios. Entonces una forma de demostrar el amor era de Dios. Decía, toma un cordero, toma lo que tengas y ponlo en el altar y muestra que me amas, que estás dispuesto a dar algo por mí. Algunos no entienden esta parte de la palabra. Es como una mujer, tú le regalas bombones y flores y es una muestra de que la amas, aun cuando no la ames. Bombones, flores o cualquier cosa que a ella le interese es como una señal de que le amas. Ahora tú puedes decirle, sabes que yo te amo profundamente, pero no voy a gastar un centavo por ti. Dile eso, a ver qué es lo que te contesta. El Señor es lo mismo. Tú le amas, muéstrale que le amas. Tú crees en Él, muestra que crees en Él. Entonces este varón tomó animales y los sacrificó y los puso sobre el altar. El Señor le dijo, ¿sabes qué? Pero no encienda fuego. Espera un poco. Espérame. Porque antes se ponía el animal, se encendía fuego, el sacrificio se quemaba, a veces se compartía una comida y se iban a la casa. El Señor dijo, no, espera un poco. ¿Cuál era la forma de esperar? No enciendas el fuego. Es como que un amigo te dice, voy a ir a tu casa, prepara la carne y el asado. Y tú le digas, ¿a qué hora vas a venir? No sé a qué hora. Puedo ir a la mañana, a la tarde, al mediodía, a la noche, no sé. Y tú digas, bueno, yo lo voy a encender igual. Cuando llegue tu amigo, no quedarán ni las migas, porque la carne estará cocinada, tú ya habrás comido. Ahora, ¿qué tal si te dice, espérame y no enciendas el fuego hasta que yo llegue? Quiere decir que Él quiere compartir contigo. Ahora, si realmente tú consideras que Él es tu amigo y es una persona importante para ti, tú lo esperas. Si no es importante para ti, tú le dices, mira, yo voy a comer y te voy a dejar un poquito de carne ahí apartado para que tú la cocines. Pero si es importante para ti, tú lo esperas. El Señor dijo, espérame, no enciendas el fuego, espérame. Así dice que este hombre miraba el altar y se alejó un poco de él y esperaba a ver qué pasaba, en qué momento Dios vendría, en qué momento habría una bendición. Mas dice que el Señor se tardaba y se tardaba. Comenzó a venir la tarde, empezó a oscurecer y ya oscureciendo dice que los animales se acercaban para querer comer la carne y Él los ahuyentaba. Así peleó toda la tarde con los animales. Cayó la tarde, vino la noche y dice que estaba cansado y sus ojos se cerraban. Podría él haber recogido los animales y haber dicho, mañana los traigo y pruebo de vuelta a ver si vienes. Pero él esperó, porque la esperanza es una señal de fe.
Porque la esperanza es una señal de confianza. Porque la esperanza es una señal de milagros. Quien ha venido esta noche a esperar un milagro recibirá. Dice la Escritura que él esperó y se dormía. Y dice que después se sobresaltaba, se despertaba y veía que los animales estaban por comer su sacrificio. Así que los volvía a ahuyentar. Y la noche se hacía más oscura y él esperaba aún más. Y cuanto más adversidad, más fe. Y cuanto más dificultad, más esperanza. Y cuanto más tienes tú en contra, más gloria de Dios. Pastor, es bueno que Dios me haya sanado un granito que me picó un mosquito, pastor. ¿Puedo contarlo en la plataforma? Mira, de verdad podrías contarlo, pero la gente medio que se reiría. Si alguien pasa esta noche y dice: pastor, quiero contar un testimonio, un mosquito me picó anoche y le pedí a Dios y no lo tengo más. Tú dirías: bueno, sí, puede ser, pero si alguien viene como vino en la última cruzada, una mujer, y decía: pastor, yo vine con estas muletas, las tiró a las muletas y comenzó a caminar de un lugar para otro, diciendo: el Señor me ha sanado. El pueblo levantó sus manos a los cielos y comenzó a adorar y comenzó a exaltar al Rey de Gloria. Aleluya. Qué bueno es Dios. Llegó tarde el Señor en la historia de Naín. El Señor quería glorificarse, el Señor quería mostrarse más. El Señor quería, con aquel milagro, alguno dirá: pero pastor, a ver, ¿acaso el Señor quiere mostrarse mucho? Es como aquella persona que se pone en todas las fotos y no le invitan, dice: ahora saquemos con aquel, y viene el otro y está ahí. Y dice: ahora con los primos, y viene de vuelta y está ahí. Tú miras todas las fotos y está él. Y tienes ganas de cortar la foto, diciendo: pero quiero una foto de mis primos, mis abuelos, solo mis padres. Y se va y se mete el otro ahí. Que el Señor necesita mostrarse en lo más mínimo. ¿Y por qué entonces esperó a que se muera este joven? ¿Por qué no vino antes? Porque el Señor quería glorificar su nombre. Glorificar su nombre no solamente significa que la gente va a ver o que Dios va a ser visto, sino que los corazones van a ser abiertos, las mentes van a ser tocadas. No era lo mismo ir a la casa de la viuda y decir: sabes que tu hijo está agonizando y ahora está sano, que ver cuando lo sacan en un féretro para enterrarlo con las esperanzas muertas. Porque el mensaje de la viuda de Naín es aquel varón y aquella mujer que no tiene esperanzas, cuyas esperanzas están muertas. No hay más nada que hacer. Lo único que hay que hacer es enterrarlo y tratarlo de olvidar, y nada más. Matrimonios, enfermedades, dificultades, mujeres que son estériles. Así cierta mujer estuvo viviendo en esterilidad durante muchos años. Llegó a una reunión como esta y dijo: pastor, quiero un milagro. Oramos por un milagro. Pasó un año, pasaron 2, pasaron 3. Estaban casados hace muchos años, casi 14 años casados. Luego otros, durante esos años, muchos de esos años fueron en la iglesia buscando a Dios. Entonces decidieron en cierta forma sepultar este asunto de la paternidad y dejarlo atrás, llevarlo en un cajón y enterrarlo para siempre. Cuando ellos decidieron esto y ya estaban pensando en la adopción, pensando en haber otra solución, otra esperanza, entonces el Señor dijo: ahora sí voy a ir. Cuando ellos iban con su difunto para enterrarlo, ¿entiendes lo que significa Naín, la viuda y su hijo? Dice que iban para enterrarlo. No sé qué es lo que tú llevas a enterrar. Tal vez tu llamamiento como obrero, como pastor, como líder, como profeta, como apóstol, no lo sé. Pero tal vez lo has enterrado, lo has puesto en un cajón y lo llevas a sepultar para siempre, olvidarlo o tratarlo de olvidar. Cuando ellos habían enterrado este sueño de ser padres, entonces ahí llegó el Señor. Cierto día, después de 14 años, esta pareja se acerca a mí y me dice: pastor, queremos hablar con usted. Siempre hablaban conmigo, de tanto en tanto un problema, que la mujer se desanimaba. Tal vez para alguien dice: pastor, no tener un hijo no es nada. Pregúntale a una mujer estéril. Para una mujer estéril no tener un hijo lo es todo. Lo es todo. Algunas mujeres dicen: pastor, yo tengo de sobra. Pero para quien no puede darle a su esposo siquiera un hijo,
no tiene sentido su vida. O así lo sentía esta mujer y muchas otras. Aquel día fueron y dijeron: pastor, queremos hablar con usted. Cuando digo, bueno, ¿qué quieren? ¿Qué es lo que necesitan hablar? Queremos decirle algo importante. Dice: pastor, usted sabe que mi esposa es estéril. Claro que lo sabía. Siempre volvíamos al mismo tema: que pastor, mi esposa está mal, que a veces duda de Dios, que a veces no se congrega, que yo a veces quiero, a veces ella está bien y yo estoy mal, o yo estoy mal y ella se levanta. Todo esto había destruido su relación. Eran piedras en el camino. Era muy difícil continuar. Cuando tienes un muerto, tus esperanzas muertas, tus sueños que están muertos, es muy difícil continuar. Puedes continuar, pero llorando, lagrimeando, tragando lágrimas. El Señor dice que detuvo a aquella multitud que le acompañaba llorando y le dijo: mujer, no llores más, ya no llores, deja de llorar. Aquí está el Señor ahora. El Señor está aquí en esta noche y te dice lo mismo: hija mía, deja de llorar. Hijo mío, deja de llorar. Ellos me dijeron: pastor, queremos decirle algo. Yo dije: sí, ¿qué quieren decirme? ¿Sabe qué, pastor? Después de 14 años, usted sabe que mi esposa sufrió todo esto, lo que tuvo que sufrir y padeció. Sí, le decía, yo la miraba. Me dice: pero tenemos una buena noticia, pastor. Ella está embarazada. Dios ha hecho el milagro. Aleluya. Hoy el niño tiene aproximadamente 5 años. Qué maravilloso es Dios. Yo no sé cuál sea tu situación. Tal vez estás en una circunstancia similar. Tal vez estás bajando los brazos y piensas que Dios no va a llegar a ti. Dice que este varón ahuyentó y ahuyentó los pájaros y llegó la noche. Y cuando ya la noche es el umbral del cansancio, de las fuerzas propias de uno. Cuando trabajamos, llega la noche, la madrugada y ya te flaquean las piernas. Ya tienes un sueño muy pesado, muy profundo que viene sobre tu vida. La noche significa y simboliza el límite humano, el límite de lo tolerable, de lo que tú puedes aguantar. Cuenta la Escritura que este hombre, cuando vino la noche, siguió ahuyentando los animales. Se dormía y se despertaba. Se dormía y se despertaba. Dice que en un momento vio cómo descendía del cielo como una antorcha sobre el altar. El premio del esfuerzo, el premio del sacrificio, el premio de la perseverancia, el premio de creer. Dice que del cielo desciende un fuego y enciende el holocausto. Y un ángel se aparece parado en el holocausto. Este varón miró aquella escena y quedó conmovido. Y le dijo: yo soy el Dios de tus padres. Yo soy el Dios de tus padres. Haré de ti cosas grandes y maravillosas. Este varón quedó impactado. Quedó sorprendido por lo que vio. Los cielos se habían abierto. En medio de la noche, en medio de la necesidad, cuando ya ibas más allá de tus propias fuerzas, el Señor estaba esperando que se haga tarde. Tal vez ha esperado en ti que se haga muy tarde, para que entonces haga una obra que no solamente traiga un milagro, sino que traiga fe a tu corazón, fe a los tuyos, fe a tus seres queridos. El Señor no solamente quiere que tú le conozcas. El apóstol Pablo dijo: cuando yo les fui a predicar a ustedes la palabra, no les fui a predicar palabras persuasivas o de humana sabiduría. No les fui a leer un libro de cuentos o un libro de ciencia. Fui a predicarles con el poder y poder del cielo, para que su fe no sea fundada sobre la palabra de los hombres, sino sobre el poder de Dios. Aleluya, aleluya y aleluya. Por eso he tenido que sanar a los enfermos, libertar a los cautivos, bendecir a los abatidos de corazón. Cuando parecía que era tarde, el apóstol Pablo llegaba cuando parecía que era tarde. Tarde porque aquel que estaba empezando a caer en lo malo, en la oscuridad, estaba ahora cautivo por demonios. Entonces parecía tarde, pero no era tarde. Parece tarde para ti, mas no es tarde. Estamos justo a tiempo para el que el Señor se detenga junto a ti. Ore. Dice que se detuvo, dice esta caravana. Capítulo 7, verso 13. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores, porque si lloras, no crees. Porque si lloras,
no avanzas. Porque si lloras, te autocompadeces. Porque si lloras, pierdes tus fuerzas, pierdes la fe. No llores, dijo el Señor. Alguno dirá, pastor, pero está prohibido llorar. No, llora por aquel que está afligido, el que está en una cárcel. Llora por aquel que está envuelto en las drogas. Llora por aquella persona que ha perdido a su único hijo. Pero no llores por ti. ¿Por qué? Porque tú tienes a Dios en tu corazón. Y si tienes a Dios, no hay por qué derramar lágrimas. Dice la Escritura que en un momento el Señor entra en Betania, donde vivía su amigo Lázaro junto con sus hermanas, y se acerca a una de ellas y le dice: maestro, si tú hubieses estado aquí con nosotros, mi hermano no hubiera muerto. Le dijo el Señor: mira, mujer, no llores. Yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Algunos dicen: sí, yo creo que el Señor resucitó, pero tú no entiendes nada. Mira, la señal de la resurrección de Cristo, dice pastor, porque así vamos a resucitar nosotros, ¿cierto? Claro, ese es el primer mensaje. Cristo resucita y todos nosotros nunca vamos a conocer la muerte. Morimos, pero luego nos levantamos de la tumba. Eso lo entiendo, pastor, pero eso no es todo, no es toda la historia. El resto de la historia es: si tú tienes tus sentimientos que están sepultados y muertos, si tú tienes tu corazón que lo has sepultado, si tus sueños están sepultados, si tu economía está sepultada, si tu salud está sepultada, si tus esperanzas de salir de los vicios están sepultadas, el Señor dice: yo soy la resurrección y la vida. Si tu llamamiento está muerto, pastor, en un tiempo soñaba con hablarle a alguien y que sea conmovido por Dios, pastor, todo eso está en el pasado, quedó sepultado. Si tu sonrisa quedó sepultada, si tu alegría, hay mujeres que eran alegres cuando eran jóvenes, varones que tenían la luz de la vida en sus ojos, toda la alegría, todas las ganas de vivir, y hoy están como personas tristes, amargadas. Su alegría el diablo la sepultó. Tu sonrisa el diablo la sepultó. Se valió de adversidades, se valió de diferentes luchas y pruebas para quitarte tu sonrisa, tu alegría, tu gozo, y lo sepultó. ¿Por qué piensas que la Escritura dice: la fuerza del Señor es el gozo del Señor es la fuerza? Así dice el Señor, tú te alegras y es fuerza. Y para tener fuerza tienes que alegrarte. Aleluya. Si tú tienes gozo, tienes fuerza. Y dice que la fuerza va a provenir del Espíritu bueno. El ánimo del hombre soporta la enfermedad. Tú puedes estar enfermo, pero tú tienes buen ánimo y lo soportas todo. Esta es una bendición de Dios. Cuando el Señor dijo: yo soy la resurrección y la vida, tú piensas que tu juventud está muerta, que tú no harás nada de tu vida, que no tienes futuro. Yo soy tu resurrección. Yo soy tu resurrección. Pruébame, dice Dios, pruébame. El pueblo se encontraba pobre y el Señor en un momento les habla y le dice: ¿saben qué? Pruébenme. ¿Cómo te vamos a probar, Señor, si no sabemos cómo salir de este asunto? ¿Quieres recibir bendición? Sí, dijeron. Entonces tienes que dar algo. ¿Qué tenemos que dar? Tienes que traer a la casa de Dios una ofrenda y verás cómo se abrirán las ventanas de los cielos. Pastor, quiero recibir vida. Trae un canto a la presencia de Dios. Trae una oración a la presencia de Dios. Dios le dijo al pueblo: a partir de ahora tráiganme una ofrenda, un diezmo. Haya alimento en mi casa. Atiendan mis asuntos y yo atenderé los suyos. Yo así he aprendido en mi vida. Yo atiendo los asuntos de Dios y Dios atiende los míos. Nunca me ha faltado nada. Siempre me da Dios mucho más, sobreabundantemente, más de lo que necesito. Yo atiendo lo de Dios, no me preocupo por el resto. Le digo: Señor, mi salud está en tus manos, la salud de mis hijos está en tus manos, mi economía está en tus manos, mi futuro está en tus manos, mis días están en tus manos. Yo atiendo el asunto de Dios y Dios atiende tus asuntos. Aleluya, claro que sí. Digno es Dios. El Señor le dijo a esta viuda: no llores. Ya había llorado por su marido y ahora llorar por su hijo. El Señor le dijo: esta vez no llores, porque yo soy
tu bendición. Así le dijo el Señor a la hermana de Lázaro: yo soy la resurrección y la vida, no llores más. Decime dónde han puesto, a dónde lo han sepultado, a dónde han puesto el cuerpo. Y así las hermanas lo llevaron hasta el sepulcro donde estaba Lázaro. Detrás de aquella piedra estaban los sueños y la alegría de las hermanas de Lázaro. Adentro del sepulcro habían quedado sus sueños. ¿Tú piensas que solo había muerto Lázaro? Pregúntale a un padre que perdió a su hijo. Te dirá: pastor, junto con la muerte de mi único hijo, me morí yo también. Ahí en esa tumba está mi hijo, estoy yo, está mi esposa, y aún mis padres, aún sus abuelos. Un pedazo de sus corazones ha quedado sepultado en aquel lugar. En la tumba no solamente estaba Lázaro, estaban los sueños de las hermanas de Lázaro, el amor que le tenían, el futuro, porque Lázaro era el único hombre de la familia en aquellos días. Mujeres solas eran condenadas a la pobreza y a trabajar en algunos casos hasta como esclavas o siervas, porque no tenían medio de subsistencia. En la tumba de Lázaro estaba también enterrada Marta y María, sus hermanas. Por eso el Señor le dijo: no llores más, dime dónde han puesto el cuerpo, a dónde han quedado atrapados los sueños, a dónde han quedado atrapada la visión, dónde ha quedado atrapado tu gozo, dónde está atrapado tu hermano, dónde están enterrados todos tus anhelos, tu futuro. Ellas le dijeron allá. El Señor se dirigió a la tumba, quitaron la piedra, dijeron: ya han pasado muchos días, Señor, el cuerpo hiede, está muy muerto ya. El Señor dijo: no importa, han pasado muchos días. ¿Piensas que es tarde? No es tarde, es el tiempo de Dios. ¿Tú piensas que hemos llegado tarde a esta ciudad? No hemos llegado tarde, este es el tiempo de esta ciudad. ¿Tú piensas que hemos llegado tarde a tu corazón? No es tarde. Y el día de mañana dirás: pastor, usted dijo que no era tarde, y no es tarde. Así dijo cierta mujer: pastor, he perdido a mi marido, han pasado muchos años. Yo digo: bueno, nunca es tarde para Dios. Esta mujer creyó. Pasaron más de 10 años. Finalmente dijo: pastor, yo pensé que nunca iba a recuperar a mi marido, y aquí lo tengo al lado mío en la iglesia, levantando las manos a los cielos. Para Dios nunca es tarde. Aleluya. Qué maravilloso es el Señor. Algunos dicen: pastor, yo he consumido drogas y estoy en los vicios durante muchos años, ya es tarde para mí. No es tarde, es el momento exacto, el punto exacto. Imagínate que una mujer se ponga a cocinar algo, algún pastel, algún postre, y hay postres que tienen que salir un poco quemaditos, y alguien diga: no, se está quemando. Dirá: no, hay que dejarlo que se queme. Esta comida es así, un poco quemadita, pero ese es lo que le da el sabor, es lo que le da el gusto, es lo que le da la consistencia. Parece que está quemado. Imagínate que tú pides un tostado o una tostada, cualquiera de las dos, y cuando la veas que lo están quemando, diga: no lo quemes, por favor. Dirá: pero ¿cómo? El tostado tiene que estar tostado, tiene que estar quemadito, como que se pasó del punto. Pero son tan ricos los tostaditos y parecen que están pasados del punto de cocción. Cuando llegue esta clase de bendición a tu vida, será tan maravillosa la obra de Dios que tú dirás: pastor, como decía un hermano hace pocos minutos atrás, no tenía trabajo, no tenía prosperidad, había perdido todo, he llegado a una cruzada de milagros y Dios me devolvió todo. Parecía que era tarde, pero no era nada tarde, era el plan de Dios y la obra de Dios en mi vida. Aleluya. Claro que sí. Este es el momento de Dios. Dice que luego el Señor dio la voz de autoridad. No se acercó a tocarlo a Lázaro. En nuestras cruzadas de milagros, rara vez yo desciendo a orar por las personas. Primero, porque me sería realmente imposible orar por miles y miles de personas. Y además, porque cuando estamos predicando la palabra, yo les animo a usar la fe donde quiera que estén. Doy voz de autoridad y digo: Señor, donde quiera que la necesidad esté, allí llegará el milagro. El Señor no entró a tocar a Lázaro, de afuera lo llamó y le gritó diciendo: Lázaro, levántate y ven fuera. Dice que la voz de Dios llegó hasta los oídos de Lázaro, mas los oídos de Lázaro no escuchaban. Llegó hasta el alma de Lázaro,
hasta el espíritu de Lázaro, a donde quiera que él estaba, oyó la voz de Dios y volvió y se levantó. Estas ondas radiales están llegando a lugares que tú ni siquiera te imaginas. Personas que están privadas de su libertad. Gente que me dice: pastor, yo la escuchaba de un prostíbulo. Acepté a Cristo abriendo la ventana del lugar donde estaba trabajando, y alguien ponía una prédica fuerte, y yo toda a esa hora misma abría la ventana y me apoyaba en la ventana a escucharlo a usted. Pastor, lo escuché, Dios tocó mi corazón y me sacó de la tumba y de la muerte en la que estaba. Aleluya, aleluya y aleluya. Claro que sí. Qué bueno es Dios. No sé cuál sea tu necesidad o tu dolor. Lo que sé es que la voz de Dios llega a tus oídos y tiene el poder para entrar en tu corazón. Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos. El tuétano sería el caracú. Y dice: ah, pastor, pero llega hasta ahí, hasta adentro, hasta el medio del hueso. No, más. Dice: y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No solamente entra en la carne, no solamente entra en tu vida, sino que dice que entra hasta tu corazón y hasta tu mente. Lo invade todo. Lo que nadie pudo hacer para convencerte. Y te querían convencer de Dios, y te querían convencer de Dios. Así le pasó a cierto varón que le hablaban de Dios y lo querían convencer una y otra más. Un día dijo: pastor, siempre rechazaba la palabra de Dios. Hasta que un día solo, en necesidad, en angustia, cuando no había más nada que hacer, así como la viuda de Naín, enterrado sus sueños, enterrado su futuro, enterrado sus anhelos, en amargura de espíritu, escuchó una palabra como esta. Dice: pastor, lo escuché por la radio, lo que nadie pudo hacer. Miren que he escuchado mucha gente que me habló de Dios y me insistió, mas aquel día no sé qué pasó. Era el tiempo de Dios, era la voz de Dios. Dice: pastor, escuché aquella palabra, me largué a llorar, no paraba de llorar. Seguía usted predicando y lloraba, y lloraba, y lloraba. Aleluya. Era la voz de Dios. Qué maravilloso es el Señor. Dice la Escritura que el Señor le dijo a la viuda: no llores, deja de llorar, porque si lloras significa que no crees. Si lloras no puedes ver mi obrar, no puedes creer. Cuando tú lloras no puedes creer en el milagro de Dios. Tú tienes que tener esperanza, confianza. Cierto hombre se encontraba a la vera del camino esperando por un milagro. Era ciego de nacimiento y escuchó que Jesús estaba por allí. Entonces comenzó a clamar: ten misericordia de mí, hijo de David. Dice que en un momento el Señor se detuvo porque no paraba de gritar este varón. Los discípulos fueron a llamarle y le dijeron: ten confianza, no temas, Él te llama. No, hijo de David, ten misericordia de mí. Ya te dijimos que Él te llama. Hijo de David, ten misericordia de mí. Él te está llamando. Deja de llorar, deja de gritar, deja de demostrar que estás en fracaso, en desesperación. Cuando Él te llama, entonces dejas de llorar. Cuando escuchas la voz de Dios, dejas de estar triste. Así cierta mujer estéril, cuenta la Escritura, lloraba cada vez que se acercaba al templo de Dios y llevaba una ofrenda. Y dice que lloraba tanto y cada vez lloraba más. Año tras año iba al templo porque era una tradición en aquellos días. Eran tiempos muy antiguos. Cuenta la Escritura que en una de tantas veces que fue, dice que esta mujer lloraba tanto, estaba ahogada en lágrimas, ni siquiera se levantaba del piso. Se acercó el sacerdote y le dijo: mujer, digiere tu vino, le dijo, porque has venido ebria. Porque lloraba tanto que parecía borracha. Ya no era un llanto normal. El sacerdote estaba acostumbrado a oír el llanto de muchas mujeres, pero esta era muy distinto. Lloraba de una forma desgarradora, lloraba de una forma extraña, entregando el corazón y el alma en cada llanto. El sacerdote le dijo: mujer, digiere tu vino. Ella levantó la mirada y le dijo: mi Señor, no soy una mujer ebria, no soy una mujer que está embriagada, soy una mujer muy afligida en mi espíritu en gran extremo. Estoy afligida. ¿Por qué estás afligida?, le dice el sacerdote. Porque durante todos estos años de mi vida lo he tenido todo. Tengo esposo, tengo casa, tengo bienes, tengo comodidades, tengo riqueza, pero no puedo tener siquiera
un solo hijo. El sacerdote le dijo: mira, mujer, vete a tu casa y el Señor te haga como has pedido, y el Señor te conceda la petición de tu corazón. Dice que esta mujer escuchó esa palabra del varón de Dios y se secó las lágrimas y se levantó y se fue contenta a su casa. Y dice que a partir de aquel día ya no estuvo más triste. Al poco tiempo esta mujer estaba embarazada y al poco tiempo ya tenía a su pequeño hijo entre sus brazos. De allí nació el profeta Samuel, uno de los hombres más grandes que toda la historia de la Biblia conoció. Aleluya y aleluya. Santo es Dios. Dice el versículo 13: cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que le llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Dice que el Señor tocó el féretro. Esa señal de tocar el féretro, el Señor podría haberle dicho solamente: levántate. Pero dice que quienes iban caminando se detuvieron. El Señor se acerca y toca el féretro, como diciendo: toma con su mano, en sus manos, la situación adversa. Tomar en sus manos o bajo su cuidado lo que significaba la muerte irreversible de su hijo. Sabes, cuando uno está en adversidades, lo mejor que puede hacer es poner su vida en las manos de Dios, su economía en las manos de Dios. Esa es la actitud de detenerse y dejar que el Señor toque, que ponga su mano en cada situación. Señor, pon tu mano, así decía cierta mujer: Señor, pon tu mano. De hecho, seguramente cuando comencemos a orar va a haber muchas prendas aquí en este lugar, para que el Señor ponga su mano en esas prendas. Muchas de esas prendas representan la muerte de la salud de algunos, la muerte de la economía de otros, la muerte de los sentimientos de otros, personas divorciadas, separadas o a punto de divorciarse o separarse, enfermedades terminales, pero dejan que el Señor le toque. Así como el Señor dice que le mandó a detenerse, se detuvieron todos los que iban camino a enterrar a este joven, y el Señor tocó el féretro. En otras ocasiones a Lázaro le dijo: ven fuera, solo le dio la voz. Pero esta actitud demuestra la actitud nuestra de tener que poner en las manos de Dios lo que nosotros no podemos resolver, dejar que el Señor tome en su mano. Esa es la actitud, tomar en su mano lo que el hombre no puede resolver, lo que el hombre no puede buscarle una solución. Dice que una vez que tocó el féretro, le habló al joven y le dijo: joven, a ti te digo, levántate. Dice la escritura, verso 14: acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Levántate, le dijo el Señor. Ahora, tú pregúntate algo: ¿con tocar el féretro no alcanzaba? Claro que alcanzaba. O le da la voz o toca el féretro. O le tocaba al ciego y lo sanaba, o simplemente le decía: ve y lávate en el estanque, o ve y muéstrate al sacerdote, como fue a los leprosos. Dice que ni los tocó. Le dijeron: vayan y muéstrense al sacerdote, y ya está. No los tocó, les habló. Pero esta oportunidad tocó y les habló, porque estaban dando simbolismos. El primer simbolismo era: deja que yo tome en mis manos tus asuntos irreversibles, tus grandes fracasos, tus muertes, lo que tú no puedes resolver. Deja que yo lo toque, que lo tome en mi mano. Mas luego dio la palabra, le dijo: joven, a ti te digo, levántate. Ciertamente esta era una señal de cómo actúa Dios. No solamente el Señor estaba hablando al joven, su voz fue un testimonio para todos los demás. No solamente el Señor estaba diciendo específicamente a ese joven, porque había otros que le escucharon y escucharon que la voz del Señor tenía tanta autoridad. Algunos dirán: pastor, usted no es muy claro lo que dice. Mira, lee el verso 16. Verso 15: entonces se incorporó el que estaba muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Verso 16: y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a la viuda, y Dios ha visitado al joven. Dice la escritura: y Dios ha visitado a todo su pueblo. No solo le estaba diciendo: joven, levántate, sino levántate, el que está escuchando esta oración, que se levante. Así como se levanta este joven, se levanta la viuda, se levanta el enfermo, se levanta el pobre, se levanta el abatido.
La voz de mando no solo fue para el joven, fue para todos los que le acompañaban, porque gracias a este milagro el pueblo dijo: Dios visitó a su pueblo. Dios está visitando, así como en esta hora, Dios está visitando esta ciudad, Dios está visitando tu vida. Hoy es el momento de que tú le pidas a Dios lo que tú quieras, y si es conforme a la voluntad de Dios, el milagro ocurrirá, porque Dios está visitando este lugar. Estos son los momentos en los que tú le pides y los cielos se abren. Son momentos maravillosos en que no solamente damos voz de autoridad para un enfermo. Tú dirás: pastor, yo no estaba enfermo en esa campaña, pero vi cómo se sanaron muchos enfermos y yo me sané de mi incredulidad. Yo no estaba cautivo, pero vi cómo otros se fueron liberados de demonios, y Dios me liberó de un corazón endurecido, de un corazón incrédulo. ¿Te das cuenta cómo un milagro repercute en otros, en los que te escuchan, en los que te ven, en los que te rodean? En este caso el Señor tocó el féretro como señal de tomar en sus manos esta situación irreversible. Mas luego dio una voz al joven, aparentemente al joven. Esa voz era para todos, porque luego todos dijeron. Yo te hago una pregunta: ¿había solo un muerto aquel día? La Escritura dice que cierto varón se acercó diciéndole: Señor, te seguiré donde quiera que tú vayas. Quiero ser tu discípulo, quiero ser como los que te siguen aquí. Pero le dijo: pero deja primero que me enteré que murió mi padre, ahora, justo ahora, en estos días, o ayer, o al mediodía, sabe Dios en qué momento, pero fue en ese mismo instante, en ese mismo periodo. Le dijo: pero ¿sabes qué? Deja que vuelva a mi pueblo y entierre a mi padre, y ahí sí, vuelvo con todo y te sigo. ¿Sabe lo que le respondió el Señor? Claro, hijo mío, ¿cómo no te voy a dejar que entierres a tu padre, el que te crió, el que te dio de comer? ¿Cómo lo dejarás en este momento tan duro en la familia, abandonado? Ve y entierra a tu padre. No le dijo así el Señor. Dice que el Señor le dijo: mira, hijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ven y sígueme. ¿Cómo un muerto va a enterrar a otro muerto? Porque había varias clases de muertos. Estaba el muerto que era su padre, el muerto físico. Mas los que le rodeaban a su padre, todos sus parientes, por ser incrédulos, estaban muertos en su espíritu. No tenían vida, no tenían fe, no podían creer en un milagro, no podían ser oídos en los cielos. Ellos, dijo el Señor, deja que ellos lo van a enterrar. Tu padre ya no te puede oír, tu padre no te puede agradecer, es solo un cuerpo inerte, nada más. Pues deja que los parientes lo entierren, ni siquiera vayas, ven y sígueme en esperanza. Ahora, conociendo esta historia, te pregunto: ¿en la historia de Naín había un solo muerto? No había un solo muerto. Había un muerto físico a quien el Señor le dijo: levántate. Y había muchos muertos espirituales que iban llorando con la viuda, sin esperanza y sin paz. Mas el Señor toca el féretro tomando ese asunto en sus manos, y luego dice: joven, a ti te digo, levántate. Se dirigió al joven, pero la voz de los otros muertos escucharon. A tal punto lo cuenta la historia, porque fueron impactados todos por el poder de Dios, dice verso 16, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Este joven se levantó de la muerte física, pero todos los que le rodeaban se levantaron de una muerte espiritual para creer, para adorar, para cantar y listos para recibir un milagro. Ahora decían: es el tiempo de Dios para nuestras vidas. Naín ha sido visitada por Dios. Aleluya. Cuando tú piensas que el Señor hace una obra en un lugar, el Señor está haciendo una obra en diferentes lugares. Esto quedó registrado en la Biblia. Esta historia quedó para ser leída como un cuento antiguo. Esta historia quedó como una palabra viva. Si dice que la palabra está viva, imagínate tú que yo te doy un libro de biología y te muestro los animales, todos en dibujitos, ¿cierto? Tú miras y das la vuelta a la página y dices: aquí había dinosaurios, un hipopótamo, un elefante, un tigre, un león. Y tú, los niños le pasan el dedo, dice: mira el león, mamá, dice, y le pone el dedo en la boca del león. ¿Lo morderá? No le hará nada, ¿cierto? Porque ese león está pintado nada más.
No será como aquel que dijo, pero si se despinta. No, realmente está pintado nomás. No hace nada. Ahora, si yo te doy un libro en el cual te muestro todos los animales, pero el dinosaurio está vivo ahí, y si tú lo quieres tocar te muerde. El león, tú te acercas y te pega un zarpazo. Tú le tendrás miedo a ese libro, porque dirás, ese libro es un libro vivo. Dice, vamos a estudiar los seres vivos, y realmente están vivos. La serpiente de repente se te tira y te tira su veneno. Tú le tendrás miedo a ese libro. ¿Por qué le tendrás miedo? Porque dirás, está vivo. La Escritura dice que la palabra de Dios está viva. Tú la puedes mirar y tú piensas y dices, sí, qué linda historia esta. El pastor nos contó una historia linda de un joven que estaba muerto y se levantó a la vida, ¿sí? Pero si tú la lees más atentamente, el joven está vivo. La voz de la multitud está viva, se deja oír todavía. La voz del Señor se puede oír aún, que dijo, joven, a ti te digo, levántate. Lo que impactó los corazones en aquel entonces sigue impactándonos ahora, y esta es una señal de que está viva. Tú tocas al dinosaurio pintado, le tocas el diente y dices, mira, parece que pinchaba los dientes. Pero si tú lo tocas al dinosaurio vivo, dices, ay, me mordió. Tú dirás, está vivo. Sentí la mordedura aquí. Y alguien lo mirará de vuelta y dirá, vos estás loco. A mí me parece que está pintado. Y lo quiere tocar y le muerde. Y él te dirá, todo lo que está en ese libro está vivo. Tú escuchas esta historia y tú piensas que el Señor habló para ayer, para antes, que todo lo que habló el Señor tuvo efecto pasado. Para luego escuchas que alguien a través de este mensaje fue tocado en su corazón, su vida cambió, se levantó de su lecho de muerte, su hijo salió de terapia intensiva, y tú dices, pastor, este libro está vivo, esta palabra está viva. Aleluya y aleluya. Claro que sí. Esta historia y esta enseñanza no quedó escrita solo para que lo escuche el joven, o lo escuche la viuda, o lo escuche la multitud. Para que la voz de Dios, la voz de Jesús, sea escuchada antes. Esta historia quedó escrita para que nosotros podamos escuchar esa voz de autoridad. Dice la Escritura, verso 13, cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. A ti te digo, te dice el Señor, levántate. Tú que piensas que no te vas a levantar nunca de allí, levántate, te dice el Señor. Tú que crees que nunca saldrás de la adversidad, levántate, dice Dios. Tú que piensas que morirás de rodillas, levántate, dice Dios. Algunas personas dicen, pero pastor, el Señor nos enseña a andar de rodillas. De rodillas es una señal de humillación o de reverencia ante Dios. Como antes venía un rey y uno se ponía de rodillas ante el rey. Es una señal de reconocer que ante quien tú estás es una persona muy importante. Pero dice la Escritura algo maravilloso, que en los cielos, aquel que escribió el Apocalipsis fue arrebatado en el Espíritu y llegó hasta el tercer cielo y comenzó a ver todo lo que era el reino de los cielos. Vio un mar de cristal, vio un río, el río de la vida. A la ribera crecía el árbol de la vida que daba frutos. Un trono maravilloso, alto y sublime, truenos y relámpagos que salían y se escuchaban en todo aquel lugar. Dice que vio ancianos que tomaban sus coronas y las arrojaban delante del Rey de Reyes. Y cuando él estaba sorprendido por cada cosa que veía, dice que vio un libro con muchos sellos que tenía los secretos guardados de toda la historia del universo, de lo de antes, de lo de ahora y de lo que ocurrirá hasta el fin. Y él decía, yo quiero saber lo que hay. Y el ángel dijo, vamos a ver si alguien puede abrir este libro. Y nadie pudo abrir el libro. El ángel lo miró y dice, y yo, Juan, lloraba mucho y lloraba amargamente, porque todos los secretos escondidos de la eternidad estaban escondidos en ese libro que estaba sellado. Cuando antes un rey enviaba un libro, había como si fuese una especie de plástico que se derretía y el rey ponía el sello y no se podría abrir más. Había diferentes clases de sellos. En esta oportunidad dice que el libro estaba sellado
con 7 sellos. Era imposible de abrirlo. Aquel que subió a la eternidad en el Espíritu dijo: y yo, Juan, doy fiel testimonio de todo lo que vi. Y todo esto era real. Y yo, Juan, lloraba mucho, porque nadie podía abrir ese libro que nos iba a mostrar los secretos para que la humanidad conozca de dónde venimos, a dónde estamos y hacia dónde vamos. Mas el ángel, cuando vio que yo lloraba mucho, me dijo: ya no llores más. Como le dijo el Señor a la viuda: no llores más. He aquí el Cordero de Dios, el que ha sido hallado digno de desatar los sellos y de mostrar este libro, para que sea un libro abierto para todos los hombres y mujeres del mundo, y puedan entender los misterios de lo que ocurrió, de lo que ocurre y de lo que ocurrirá en los planes de Dios. Dice la Escritura, y mientras contemplaba todo esto, el libro de Apocalipsis es el relato del libro de Dios. Mas dice, luego seguí mirando y de repente vi una multitud de hombres y mujeres, todos vestidos de blanco, parados en la presencia de Dios. De pie. De pie. Porque es una actitud de victoria. Tú te humillas ante Dios y le pides perdón, para luego ponerte de pie ante cualquier adversidad y ante cualquier desafío. Dice que esta multitud estaban parados en pie. Por eso es una sorpresa la vida del hombre para los biólogos, porque dicen: ¿cómo? Supuestamente el hombre es lo mejor de la creación, pero caminamos en 2 pies y nos ha dificultado el correr, nos ha dificultado muchas cosas. Pero el hombre se pone recto y se pone de pie, y es una actitud de autoridad. Dice la Escritura: oh Dios, dice el Salmo, ¿qué has hecho con el hombre? ¿Por qué has creado al hombre? Poco menor que los ángeles lo has hecho, casi insignificante. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Poco menor que los ángeles lo has hecho, pero lo has coronado de gloria y de esplendor, para que vean tus milagros, para que escuchen tu voz, para que sean sanados, para que conozcan tus planes, para que en pie te adoren y te exalten. Aleluya. Yo te invito a que te pongas de pie ahora. Dice la Escritura así: entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. ¿Sabes? Yo he visto personas que se han puesto de pie, pero no hablaron. Algunos dirán: pastor, pero no es algo obvio lo que dice la Biblia. Dice: entonces se incorporó, o sea, se levantó el que había muerto y comenzó a hablar. Y se supone que si está vivo va a hablar. Pero sabes que hay vivos que no hablan. Yo he conocido muchos creyentes que han estado muertos y ahora están vivos, pero no hablan de Dios. Este joven dice que se incorporó y comenzó a hablar. Tú tienes que ponerte de pie ante cualquier adversidad y luego hablar, dar testimonio. No solamente estar en pie, porque podría haber quedado él como un zombie y habrá dicho: pero ¿está vivo de verdad o está medio vivo? O es como un zombie, un espíritu, como una aparición. Él comenzó a hablar. Dice que en una oportunidad el Señor traspasó las paredes y se les presentó a los discípulos después de estar muerto. Y los discípulos se espantaron, dijeron: es un fantasma. El Señor le dijo: no temáis, soy yo. Le dijeron: pero no eres tú, eres como el fantasma de Jesús. Soy yo, le dijo. Venid, tocad mis heridas. Dice que el Señor le dijo: hijitos, ¿tenéis algo para comer? Imagínate cómo un fantasma comerá. Y dice que él comenzó a comer delante de ellos para que crean. Porque ellos decían: no alcanza con que lo veamos o lo toquemos. Tiene que hacer algo que demuestre que realmente está vivo, que es Él y no es otro, que no es una aparición. Así dice que este joven se paró y comenzó a hablar. Era él, hablaba las cosas que hablaba él, era su espíritu, era su carácter. Y ahí entonces se lo dio a su madre. Algunos dirán: pastor, eso es muy obvio lo que usted está diciendo. Mira, yo he visto jóvenes que se han parado ante sus padres y hablaban, pero no eran ellos, eran demonios. Cierto día trajeron una joven. Los padres decían: mire, pastor, algo raro pasa con ella, ¿por qué habla?
pero no es ella. ¿Cómo se dan cuenta que no es ella? No sé. Nosotros conocemos su espíritu. No es ella. Algo pasó. No sabemos qué pasó. La joven estaba envuelta en la brujería, en lo malo. Evidentemente no era ella la que hablaba. No era ella. Eran espíritus inmundos que habían bloqueado su conciencia. Es difícil de entender para el incrédulo, pero hay personas que dejan bloquear su conciencia. Por ejemplo, una persona que se somete a la hipnosis deja bloquear su conciencia y lo reemplaza las órdenes de otra persona que toma ese lugar como el control de la mente. En este caso, los demonios toman la conciencia. La persona es la misma, habla con el tono de voz, pero los pensamientos no son propios. Tienen pensamientos de matar a alguien, de dañarse, de tirarse debajo de un vehículo, de un tren, de lo que fuere. Estos padres dijeron: no es ella. A nosotros nos parece que hay algo adentro de ella, o que está esquizofrénica, o que algo le pasó. Así llegó a una reunión como esta. Pues está de pie, hablando, pero hablando incoherencias, hablando cosas que no correspondían a su carácter, a la hija de ellos. Este joven dice que habló, y era él, hablaba las cosas que él hablaba siempre. Imagínate tú que mañana te despiertas un día, a ti que te gusta el fútbol o los vehículos, y comienzas a hablar de arte, y digas: ay, querida, que no está hermoso el día para ir a sacar algunas fotos a los pajaritos. Tu mujer te mirará y te mandará al loquero. Haz la prueba. Dirá: hablas como mi marido, luces como mi marido, comes como mi marido, pero no piensas como él. A él le importa el fútbol, el asado. Hasta ahora estaría mirando el partido, estaría con la guitarra tocando, y ahora que quieres ir a sacarle fotos a los pájaros, que estás hablando de arte. Dice: no es él. Pues estos padres dijeron: no es nuestra hija. Algo le pasó. En una reunión como esta oramos por esta joven. Evidentemente algo había pasado. Espíritus inmundos habían tomado la conciencia de ella y la habían como escondido dentro de su mente, atado, y los que hablaban eran demonios. Cuando comenzamos a orar, los demonios dijeron: no, es nuestra, no queremos salir de ahí. Le decimos: Satanás, sal ahora en el nombre de Jesús. Y el diablo se fue a lugares secos y áridos, y esta joven volvió a ser la joven que era antes. Aleluya, y aleluya. Qué bueno es Dios. En aquellos días, tiempos antiguos, hace más de 2000 años, dice que la gente dijo: todos los tuvieron miedo. Al principio tuvieron miedo, porque lo nuevo te provoca miedo. Tú miras a una persona caída en el piso tirando espuma por la boca y tú te asustas. Es para asustarse, claro que sí, es normal. Pero luego tomas conciencia y dices: realmente hay un Dios en los cielos. Jesús tenía ese poder para echar fuera los demonios. Ese Espíritu Santo está hoy aquí. Ven los cautivos liberarse, ven los sanos, los enfermos sanarse, ven los corazones ser conmovidos. Y dice que al principio la gente se asustó y todos tuvieron miedo, pero luego dice: y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Cuando tomaron conciencia que Dios había visitado a su pueblo, dijeron: Señor, yo necesito una casa nueva. Señor, necesito que sanes a mi hijo. Señor, ¿por qué no vienes y bendices mi campo, que todo mi ganado se enferma todo el año? Cada uno comenzó a pedir y dijeron: Dios está cerca nuestro. Cercano está Dios, dice la Escritura. Cercano está Dios a los que le invocan de veras. En esta noche está muy cerca, más cerca de lo que tú piensas, cerca de tu corazón. Aleluya. Vamos a hacer una oración. Mientras entonamos una oración que dice: he decidido seguir a Cristo, yo voy a invitar a aquellas personas que nunca aceptaron a Cristo en su corazón, aquellos que estaban alejados de Dios durante mucho tiempo, a que den un paso de fe aquí al altar, para que le invitemos a que entre en nuestras vidas y le reconozcamos como único Señor y Salvador de nuestras vidas. Luego de esta oración, en apenas un par de minutos nada más, estaremos orando por milagros, estaremos orando por los cautivos, estaremos desatando unción y bendición para tu hogar, para tu empresa, para tu trabajo, para tu familia. Mas este es el momento de invitarle a que entre en nuestros corazones. La Escritura dice que aquí estoy a las puertas y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él.
y Él conmigo. Y Él será mi hijo y yo seré su Dios. Y no borraré su nombre del libro de la vida eterna. Todos aquellos que quieran aceptar a Cristo, den un paso aquí frente al altar. Vamos a esperar apenas un minuto nada más, porque ya son muchos los que están aquí. Todos ellos te están esperando a ti. El Señor de los cielos te está esperando a ti. Dice la Escritura que el Señor dijo a este joven: joven, a ti te digo, levántate. Ciertamente no le habló solo a aquel joven, le habló a este joven de los días de hoy que está cautivo por la pornografía, cautivo por la ira, cautivo por los vicios, cautivo por la delincuencia, cautivo por la depresión, cautivo por la vanidad. Joven, le dice al Señor otra vez, a ti te digo, levántate. Levántate del lugar donde te encuentras, del sepulcro, y tendrás vida realmente. Vamos a esperar 30 segundos nada más, porque pronto queremos orar por todos los milagros. Aún siguen pasando varones y mujeres. Vamos, varón, no lo pienses más. Esta es tu noche. El Señor te habló a ti y te dijo: levántate, vamos, levántate de tus sillas. Da un paso de fe. El Señor tiene grandes y maravillosas bendiciones para ti. Él tiene planes para ti. Aquella persona que quiera aceptar a Cristo, vamos a invitarle a que cierre sus ojos. Aún siguen pasando varones y mujeres. Vamos, unos 10 segundos, 15 segundos más, esperamos. Se acaba la noche, ya está, es tarde. Cada persona tiene que volver a sus hogares. Algunos han venido de 2 o 3 horas de viaje. Por eso queremos pronto, no dudar. Este es el momento en que tenemos que aceptar a Cristo. Es una decisión maravillosa. No titubear, tener fe, tener ánimo. Este es el secreto de comenzar algo nuevo. ¿Por qué te irás sin Dios en esta hora? Luego oraremos por milagros. El que no tenía trabajo conseguirá trabajo. El que estaba enfermo será sanado. El que estaba cautivo será libre. Pero este es el momento de la decisión de fe. Aún siguen pasando varones y mujeres. Unos segundos más, esperamos. Vamos, varón, estamos esperándote a ti. Mira cuán importante eres, que hay muchísimos aquí. Pero el Señor dice: aún faltan unos más. Aún faltan un poquito más. Dice la Escritura que el buen pastor perdió una oveja. Y dice que se preocupó. Tenía 100 ovejas, pero había perdido una. Entonces tomó las 99 y las guardó en un redil, aseguradas. Los que están aquí son como las 99. Y el Señor salió a buscar la una que le faltaba. El que estaba por allá al fondo, que dice: no sé, Dios, este no es mi momento, no sé si voy a poder vivir una vida distinta. El Señor dice: vamos, faltas tú. Le faltaba una, y el Señor salió a buscar esa una que le faltaba. Aún siguen pasando varones y mujeres, y esto es maravilloso. Es una noche muy gloriosa. Dios ha visitado a su pueblo. Dios nos está visitando de una forma inolvidable. En esta noche ocurrirán imposibles. Tú pedirás aún ministerios, bendiciones y derramamientos del Espíritu, dones, talentos te serán dados, milagros de sanidades te serán dados, prosperidades te serán dadas. ¿Ya estamos listos o aún falta una oveja más? Uno más que el Señor dice: vamos, te estoy esperando a ti. Gloria a Dios, que aún siguen pasando varones. Los que estamos aquí al frente vamos a cerrar nuestros ojos. Y aún pasan corriendo los que faltan, las ovejitas que faltan, corren a la presencia de Dios. Es lo más maravilloso. Es lo más hermoso que puedes hacer en tu vida, joven, varón, mujer. Esto es gratis. Tú no aceptarás al pastor Cortés en tu corazón. Tú aceptarás a Cristo como único Dios y Salvador de tu vida. Los que están aquí al frente, cerramos nuestros ojos en señal de fe y de reverencia a Dios. Si deseas, puedes levantar una mano al cielo o poner una mano en tu corazón y repetir esta oración en voz audible después de mí, que dice: Señor Jesús, Señor Jesús, en este día en este día te recibo en mi corazón te recibo en mi corazón como mi único Dios como mi único Dios y Salvador de mi vida. y Salvador de mi vida. Te pido perdón Te pido perdón por todos mis pecados por todos mis pecados y por mis y errores. por mis errores. Quiero que me ayudes Quiero que me ayudes a conocerte, a conocerte, a a seguirte seguirte y a serte y a fiel. serte fiel. Señor, Señor,
Te doy gracias Te doy gracias por morir por mí en la cruz, por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna por darme vida eterna y por hacerme y por hacerme un hijo tuyo. un hijo tuyo. En el nombre del En Padre, el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Cierra tus Santo. ojos. Quiero orar por ti en esta hora. Padre de los cielos, oro por cada joven, varón, mujer, anciano, matrimonio que han dado un paso de fe. Oro en esperanza contra esperanza. Oro porque sea que a partir de este momento estos varones y mujeres serán de bendición, serán ungidos, serán usados por ti. No estarán en pie solamente, sino que estarán en pie y hablarán de tu nombre. Pido, Dios, que bendiga su economía. Pido que bendiga sus sentimientos. Pido que bendiga su familia. Pido, oh Señor, que bendigas, Señor, su entrada y su salida. Todos sus sueños, lo que emprendan, prospere y dé fruto. Padre de los cielos, bendícelos y guárdales. Y ten misericordia de ellos. Y anota sus nombres en el libro de la vida eterna, para unción y para bendición. Guárdalos en tu mano, porque sé que lo que está en tu mano, nada ni nadie lo podrá arrebatar de tu mano, nunca jamás. Te doy gracias y los declaro benditos y salvos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Aleluya, aleluya. El Ministerio Internacional Luz a las Naciones presentó al pastor Hernán Alberto Cortés con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si desea adquirir este material u obtener más información, comuníquese a esta emisora o al email predicas-hernancortes@yahoo.com o visite nuestra página en internet www.delaltissimo.com.